El 3 de abril de 1787, el rey Carlos III emitía la Real Cédula por la que se prohibían los enterramientos en las iglesias, salvo para los prelados, patronos y personas del estamento religioso. Todos los cadáveres de personas de cualquier estado y dignidad debían enterrarse en cementerios construidos extramuros. Sanear la ciudad y para que los olores que producen los difuntos pues no molesten a la ciudadanía. Y se emplea este terreno. Así nació el primer cementerio que existió en León capital. Se construyó en 1833, aquí en la carretera Asturias, una zona donde todavía no había llegado el crecimiento de la ciudad. Estas fotografías pertenecen al año 1945. Son de la Fototeca Municipal, donde se guarda un importante fondo fotográfico del Ejército del Aire. Aquí lo que se hacen son nichos, se hacen muchos nichos y además se hacen a finales del siglo XIX, se amplían los nichos por solicitud de la gente. Unas instantáneas aéreas que pretendían captar las obras de construcción del cuartel de Almansa, pero donde se observa perfectamente delimitado la extensión que llegó a tener el cementerio municipal. En esos años ya había comenzado a desmontarse para trasladar tumbas, nichos y panteones al nuevo camposanto de San Froilán en Puente Castro, pero todavía se observan muchas de las lápidas y enterramientos. En este lugar, hoy, tras esta verja, se levanta un imponente edificio propiedad de la Diputación que se utiliza como residencia de ancianos. Antes era conocido como la antigua maternidad de la carretera Asturias. Bajo la planta del inmueble y los jardines que la bordean son el mismo suelo que un día albergó la tierra donde descansaron miles de leoneses. Antes de la prohibición real, eran muchos los difuntos que recibían sepultura en otros cementerios dentro de la ciudad, especialmente junto a iglesias y hospitales como San Marcos o San Antonio Abad, también en el hospicio que estaba ubicado en San Francisco. El Hospital San Antonio Abad, que iba desde lo que es hoy la Plaza Santo Domingo hasta la calle Arco de Ánimas, que por eso se llama Arco de Ánimas, ahí estaba el cementerio del hospital. Luego en San Marcos también se enterraban a sus muertos. La medida encontró una fuerte oposición por parte de la Iglesia y se tardó casi medio siglo en que las autoridades municipales crearan el cementerio, un camposanto donde eran enterrados todos sin distinción de clases. Las diferencias solo estaban en el ornato de lápidas y panteones. Como este, perteneciente a la familia Carballo, que encargó el panteón al arquitecto Fernando Arbós para depositar en él los restos de su hijo Pedro, hijo único del matrimonio que murió el 2 de octubre de 1896 con tan solo 20 años. Se utilizaron mármoles de color blanco, bronce de la fábrica de San Juan de Alcaraz, mosaicos de Venecia y azulejos sevillanos. Tras el desmantelamiento del camposanto, fue trasladado a Puente Castro y allí permanece. Al lado de la iglesia hay un montón de tumbas en tierra que son todas trasladadas de aquí. Es decir, hay muchas de ellas que se ve que son antiguas, son viejas y están trasladadas, algunas de ellas se ve que se han trasladado desde aquí. Otras se hicieron allí nuevas, aunque se trasladaron los restos, las tumbas son nuevas. Durante un siglo los difuntos serán conducidos hasta aquí, algunos en elegantes carrozas negras para adultos y blancas para los niños. Les acompañaban los ancianos del asilo, llorando, o sea, iban como plañideras de acompañando al féretro los ancianos del asilo por si acaso no había gente que acompañara al féretro, pues siempre iban un grupo de ancianos del asilo, que iban los monaguillos. Esta ubicación fuera del recinto amurallado de León suponía un alejamiento del núcleo habitado y evitaban que llegasen a los vecinos los molestos aires. Un recinto que ahora encontramos verjado con elementos con historia porque esta verja se recuperó del desaparecido chalet de don Paco Sanz en Ordoño, como podemos ver en esta fotografía en blanco y negro. Se conservaron incluso los pilares de piedra a los lados de la puerta. Ese tramo de verja central, que es un tramo de verja muy bonito, que está muy bien, con unas pilastras de hierro, con hierro fundido, etcétera. Esas todas proceden de la antigua casa del chalet de don Paco, que ocupaba lo que es hoy el Banco de España. Sin embargo, en muy poco tiempo el primitivo cementerio, que contaba al oeste con una pequeña capilla, se quedó pequeño para las necesidades de la ciudadanía. A comienzos del siglo XX, León ya tenía más de 15.000 habitantes. Las autoridades se plantearon la edificación de un nuevo camposanto en la zona de Puente Castro, pero antes comenzó a desmantelarse este cementerio.
el ayuntamiento se plantea trasladar el cementerio y en el año 1932 se proyecta un cementerio nuevo, que es el que conocemos hoy, el cementerio de San Froilán. El ayuntamiento daría entonces un plazo a los familiares para que trasladasen los osarios a la nueva necrópolis, pero muchos de ellos nadie los reclamó. La gente no traslada sus tumbas. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento levanta las tumbas, todos los cadáveres van al depósito, a la fosa común, pero las lápidas quedan. Y las lápidas, pues muchas veces se reutilizan. Aunque pueda parecer extraño, las piedras de las lápidas se reutilizaron para asfaltar el cercano barrio de San Esteban. Se allana el terreno, se hacen las calles, se prepara todo y luego se levantan las casas. En aquella época era al revés. Se aprobaba una alineación, se marcaban las líneas en el suelo, pero se levantaban las casas y a medida que se iban haciendo las casas, se iban haciendo luego el arreglo de calles, el arreglo de aceras, etcétera. Así que ahora los vecinos caminan diariamente por calles como esta de Maestro Uriarte y lo hacen sin saberlo sobre lápidas de más de 2 siglos, donde todavía se puede leer el nombre del difunto, Daniel Redondo, o la fecha de enterramiento. Hemos visto que cuando se han hecho las catas en la Plaza del Grano han aparecido dos restos de 2 personas. Piedras de mármol rosa y azulado, los mismos materiales en los que fue construida, por ejemplo, la iglesia de Lois. Una práctica, la de reutilizar la piedra de las lápidas, que ya ocurrió en la Plaza Mayor o en la Plaza del Conde Luna. En la Plaza del Conde Luna y en la Plaza Mayor aparecen, hay siempre alrededor de cualquier iglesia, siempre ha habido un cementerio, porque era lo normal, ya digo, hasta la Real Orden de Carlos III. O sea, no hay por qué extrañarse ni hacer de que apareció un cadáver un mundo, porque era lo más normal. Restos de cementerios que acababan en escombreras o almacenes municipales, esperando a utilizarse, por ejemplo, en Ordoño II para subir el nivel de la calle. En el siglo XIX, el terreno ahí estaba 4 metros por debajo. Entonces, ¿cómo ha subido el suelo en una parte, sobre todo en la zona del ensanche de la ciudad? Pues a base de escombros. Y escombros, unas veces de iglesias, que a veces se levantaba el suelo de la iglesia y si no se tenía mucho cuidado, pues había lápidas y las lápidas iban para la escombrera. Se arrancaba la pasta negra con la que se cubrían y se picaban las letras de nombres, apellidos y fechas con un punzón. Debían colocarse al revés, pero en algunos casos la escritura se aprecia perfectamente. Si levantamos todas las aceras, los bordillos, la mayor parte de ellos pero tienen las letras hacia el interior. En algún caso quedaron las letras a la vista y entonces es cuando nos hemos dado cuenta de que estaban ahí. En 1932 dejaron de realizarse enterramientos en la carretera Asturias. Lo mismo que hemos encontrado lápidas empotradas en la muralla de la época romana, las lápidas es un material de mármol o un material de granito que puede ser utilizado y se trocea y se utiliza para la urbanización del barrio de San Esteban. Pero aunque parezca raro y morboso, esta curiosa forma de asfaltado y urbanización de aceras hace que el recuerdo del viejo cementerio leonés no desaparezca del todo, porque seguimos pisando sobre el pasado más fúnebre de la ciudad.